que le dedique más tiempo al aprendizaje, porque ahora que ya tengo mayor edad, siento que me falta tiempo para aprender más. Una conducta siempre hay una emoción que la motoriza, ¿no? Y la emoción, cuanto más grande es, va a generar mayor conducta. No hay algo que un buen sueño no lo pueda solucionar. La estoy redirigiendo, porque no puedes quitarle y pretender que el perro no haga nada, porque esa pulsión natural de hacer está muy presente en niños y en perros. Que esto se ha quitado no porque el perro no lo necesite, sino porque cada vez hay menos espacios para perros y menos actividades en ese sentido para perros, pero la necesidad está en su ADN. ¿Qué pasa cuando la lógica de un contador se mezcla con el alma de un perro? En este nuevo episodio de Bazar de Historias Peludas, te invitamos a conocer a un hombre que desafió el adiestramiento tradicional para crear una revolución de empatía. Desde Huancayo, Perú, nos acompaña Richard Jiménez, fundador de Casey Dog Training y un verdadero maestro del vínculo. Richard nos revela cómo pasó de trabajar con números a entender las emociones más profundas de los peludos. Hablaremos sobre la importancia de la calma, el poder del juego para calmar la ansiedad y cómo la verdadera obediencia nace del respeto, no del castigo. Descubre por qué un perro feliz es aquel que se siente útil, cómo la actividad física puede traer calma al alma y las verdaderas lecciones que nuestros perros tienen para darnos. Prepárate, porque esta es una historia de transformación, pasión y lealtad que te hará ver a tu mascota con nuevos ojos. Buenas noches, Richard. Bienvenido a Bazar de Historias Peludas. Qué gusto tenerte acá. ¿Desde qué ciudad te conectas hoy? Buenas noches, Sara. Gracias por la invitación desde Huancayo, desde Casey Dog Training, que es una escuela canina. Excelente, desde Huancayo, Perú. Cuéntanos, ¿tienes algún peludito cerca acompañándote en este momento? No, ahorita no, pero debe estar en mi cuarto porque ahora estoy en la oficina para tener un poco de tranquilidad, ¿no? Ya que todo el día hemos estado trabajando con perros y todo, y todas las actividades del día. ¿Cómo se llama el peludo que está en tu habitación? Duermen dos, Shai, que es una pastor belga malinois, y Josie, que es un border collie. ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué edades tienen Shaik y Josie? Shai tiene 3 años, Josie 2 años y medio. Qué lindo. ¿Y estos perros te acompañan quizás para tu... Me he enterado que eres fan del agility. Sí, sí, de hecho, bueno, ahora he dejado de competir y después de pandemia, ¿no? Es que las cosas cambiaron, a todo mundo le ha afectado de uno u otro modo, pero sí he tenido la oportunidad de representar a Perú, ¿no? Con el papá justo de Josi, que era un perro también, Border Collie, que lo traje de Brasil, con él representé a Perú y nos fue bien, ¿no? Fue una gran y bonita experiencia. Excelente, entonces ya nos contarás. Bueno, vamos a iniciar con entender un poquito el origen de esta pasión que transmites en lo que haces. Llévanos atrás en el tiempo. ¿Cómo recuerdas tu infancia con mascotas o quizás específicamente con perros? ¿Recuerdas quizás a esa primera mascota que te impactó? Sí, mira, mi mamá teníamos unos perros mestizos, ¿no? De la que me Ujú, acuerdo era una tal Loli, pero era una perra mestiza, muy querendona, bastante hogareña, y lo gracioso era que cuando yo abrazaba a mi mamá, ujú. ella se metía, ¿no? Entre los dos. Y mi mamá a veces hacía gestos como que, defiéndeme, defiéndeme, y ella se metía, ¿no? Entonces, eso dejó en mí un poquito como que yo voy a tener mi propio perro, mamá, no te preocupes, o sea, dentro de mí, ¿no? Y fueron Ujú, pasando los tiempos, los años, hasta que ya cuando terminé la universidad tuve la oportunidad de acceder con mi primer perro propio, ujú, que era un pastor alemán, y como siempre uno quiere uno de raza y con todas ujú. esas cosas, ¿no? Y lo tuve, fue un perro muy bonito, pero luego me puse a ver, ¿y ahora qué hago? ¿No? Yo ese Ajá, tiempo, yo soy contador de profesión y trabajaba en mi profesión. ok. Entonces, ¿y ahora qué hago con este perro, no? Lo saqué a pasear, jalaba, o sea, todo el desconocimiento, o sea, era un contador con un perro que no sabía nada de nada. Entonces, eh, por ahí contacté con un amigo, un conocido que era policía y tenía ciertas nociones de entrenamiento.
pero era Ajá, un entrenamiento bastante fuerte, ¿no? Como se estilaba anteriormente. ok. Veía que mi perro aprendía ciertas cosas, pero que no la pasaba bien. Oh, Entonces, eso fue lo que despertó en mí el deseo de aprender y averiguar muchas cosas más, ¿no? Sobre entrenamiento, sobre capacidades de los perros, y bueno, aprendí como todos del conductismo, ¿no? Castigo y premio, pero no me satisfacía. ujú, Hasta que por cuestiones de la vida y gracias al internet di con una publicidad que había un grupo Educan, ajá, el director es Carlos Alfonso, y tienen una metodología de trabajo que se llama cognitivo emocional. Iban a estar en Chile dando un curso de adiestrador profesional. Te estoy ujú, hablando más o menos del año 2007. ya. Entonces, averigüé, me matriculé y me fui por un mes a Chile, ¿no? Guau. Ah, y ahí pues aprendí todo sobre las capacidades cognitivas, emocionales, sociales y físicas que tiene el perro y cómo podemos utilizarlas en los procesos de aprendizaje, en la mejora de conducta y en todo lo que significa ver al perro desde un modo más holístico, ¿no? Más completo, Perfecto. porque no Ujú, solamente observamos conducta, sino qué la motoriza, qué mueve a que el perro se porte de uno u otro modo. perfecto. Y entiendo que esa curiosidad que tú mencionas, que fue un quiero aprender, entender más de esto, te llevó a Chile, tuviste el taller y me imagino que ahí empezaste a querer dedicarte más a esto. ¿Te fuiste por el agility o ya de frente pensaste en crear Casey Dog Training? No, empecé con este perro, como te dije, este policía hacía saltar Ajá, vallas, esas cositas, ¿no? Y él, había un grupo en Lima, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero ajá. él me dijo que podía enseñarle, pero como te dije, eran unas formas muy fuertes para enseñar al perro, Oh, ¿no? En base a ujú, premio y castigo. Entonces, me gustó como deporte, ¿no? Pero como te digo, era satisfactorio ver que mi perro aprendía, pero que no la pasaba bien, ¿no? entiendo. Entonces, eso fue lo que, y a la par que empecé, porque sí, mi perro hacía ciertas cositas, y ahí empezó los clientes, porque me llamaron y Oh, alguien decía, oye, mira, ¿no puedes enseñarle esto a mi perro? Porque había una presentación o algo pequeño que hacíamos con la policía, y, y ya les decía, ¿no? Pues entonces, justo ese momento solo trabajaba en la oficina que teníamos, y en ajá, la mañana me dedicaba yo, y mis socios que eran compañeros de oficina, ya se ajá, encargaban en la tarde, entonces la tarde la tenía libre. Y empecé así con uno que otro perro, ¿no? Y ahí ajá. también me daba cuenta que a veces el castigo que se promueve o que se promovía antes más, la fuerza más, o digamos, el entrenamiento un poco más fuerte o duro, hacía que los perros no quisieran estar conmigo, ¿no? Y esa no era mi Mm, intención, ¿no? Yo quería que el perro disfrute, pero no sabía cómo, pues. Entonces, eso fue lo que me impulsó, ¿no? Y gracias al entrenamiento, por eso que cuando yo ocupé un tercer lugar en un Américas y Caribes, que fue digamos, el ujú, punto más alto en Viña del Mar el 2012, ese ujú. triunfo le dediqué a Carlos Alfonso y por todo el agradecimiento de lo que él había hecho, del cambio de mentalidad y las formas de enseñanza que uno debe tener con el perro, ¿no? Entonces, eso me ayudó bastante en tener esa victoria, diría yo, porque si Ujú. no, no hubiera podido trabajar y menos lograr algo que haya sido satisfactorio. Wow. ¿Y cómo se llamó, no, este perro que entrenaba al estilo de los policías? Su nombre de pedigree era Kirto de Moloso, pero yo le decía Prince. Print. Ajá. Ah, Un se llama. pastor alemán. Muy bonito, muy bonito. ¿Y cuántos años vivió Print? 14. Wow, wow. Entonces fue como que la pieza ahí que te llevó a la curiosidad y Sí, a efecto meterme tras con los efecto. perros. Qué lindo. Y cuéntame, ¿en qué año nace Casey Dog Training? Mira, como empecé con él, y claro, ya de todas maneras, cuando utilizas en ciertos momentos castigo, no puedes trabajar sobre los máximos del perro, ¿no? Entonces, Ujú. un poco porque alguna vez fui a Lima a competir cuando empezaba con este perro, con Prince, y la primera vez fue un desastre, porque puse el perro en pista, el perro saltó la primera valla, se fue a la mitad de la pista, orinó y se secó.
Sí. Y yo dije, no, yo no sirvo Oh, para esto, ¿no? oh. Pero es que no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, Ujú, cuando ya volví de Chile, compré, bueno, me llegaron, ¿no? Hasta me regalaron dos Boston Terrier, ¿no? ujú, Taffy y Casey. Y Casey era bien bonita y súper cariñosa, ¿ya? Y y fue con ellas dos que mejoré el manejo, conocer el agility y conocer al perro, ¿no? En todas las técnicas, las depuré y tuve un mejor nivel para Perú, ¿no? Entonces, ujú. en honor a una de ellas, que era Casey, mi perra, una Boston Terrier, cuando alguien me pregunta, ¿tienes un grupo? Y así me salió, sí, Casey Dog. Y fue porque una vez en una presentación me dijo, ¿y a qué grupo representas? Y no sabía, y me salió ahí Casey Dog, ¿no? Me fue así de esporádico. Qué hermosa historia de cómo nació el nombre de Casey Dogs. Definitivamente estaba en mi lista de preguntas. Entonces, ¿en qué año nace Casey Dogs Training? Más o menos 2002, porque yo empecé con o los perros, en el año 2000, ¿no? 2002, 2003 debe haber sido la época en que nació ya como un logo, como una escuela, bueno, como una intención de hacer algo, ¿no? Porque todavía no tenía ni siquiera la idea de que esto iba a tener ya una proyección más empresarial, inclusive. Claro, y cuéntame, Richard, después de 23 años, si miras hacia atrás, ¿qué le dirías a ese Richard que en el 2002 empezaba Casey Dog Training? Mira, le diría que le dedique más tiempo al aprendizaje, porque ahora que ya tengo mayor edad, siento que me falta tiempo y para aprender más, o sea, que aproveche mejor el tiempo en aprender. Qué lindo, me encanta el consejo. Muy bien, entonces, y ahora quisiera hablar un poquito de cuál es el enfoque, este sistema que usa Casey Dog Training, que he visto ha salido en medios de comunicación. Tu entrenamiento no es tradicional, hablas de un enfoque holístico y cognitivo emocional. ¿Qué significa eso en palabras simples para un tutor? Mira, a ver, eh, normalmente cuando nosotros queremos que el perro entienda, ¿no? Siempre se ha utilizado tradicionalmente esto del estímulo-respuesta, premio-castigo, ¿no? Que permite, sí, entrenar a cualquier especie del mismo modo. No Ujú, puedes entrenar un caballo, un delfín, un perro, un gato y todo, a ver, cuervos y lo que sea, ¿no? Pero en este caso, cuando ya empezamos a ver al perro con todas sus capacidades, tenemos que considerar qué podemos hacer con las capacidades que trae como especie y como individuo, ¿no? Y eso genera mucha empatía del tutor porque empieza a sentir que el perro sí tiene emociones, que él las puede aprovechar en ciertos momentos o que también algunas están desbordadas y por eso es que se generan algunos problemas de conducta. ujú, Y de hecho él tiene la responsabilidad porque el perro nunca va a querer más al entrenador que al tutor, ¿no? ujú. Porque esto de la convivencia y todo, ¿no? Entonces podemos utilizar esto para eh, facilitar los procesos de aprendizaje y de mejora de conducta, porque recuerda que tras una conducta siempre hay una emoción que la motoriza, ¿no? Y la emoción, cuanto más grande es, va a generar mayor conducta. De hecho, cuando uno está enamorado, está muy emocional, Ujú. haces cosas que no piensas hacer en otro momento, ¿no? Te vas a un lugar, llevas flores, chocolates, dices cosas, hasta te portas como un bebé, la forma de hablar. Entonces, Sí. eso es muy aprovechable en el perro para, digamos, ayudarle en este proceso. Porque recuerda que las conductas no solo se mantienen por reforzadores externos, que sería el premio, un snack, sino por reforzadores internos, que esto es importante, ya hablando de capacidades cognitivas, el autorreforzamiento. Wow, autorreforzamiento. Cuéntame un poquito de eso. A ver, por decir, si yo estoy trabajando para alguien y llega fin de mes, me pagan, ¿no? Eso sería mi Ajá. reforzador externo. Ok, Pero claro. con ese dinero yo tengo la capacidad de darme algunos gustos, de mantener bien a mi familia, ¿no? Que esto no es cuantificable, pero Ujú. sí ayuda mucho a involucrar al individuo en estas actividades, ¿no? Entonces, en el perro, potenciar la capacidad de resolución.
porque cuando el perro aprende a través de ejercicios de resolución, en lo que llamamos nosotros aprendizaje resolutivo, a ver, tiene este sentido. Cuando uno resuelve un crucigrama o un pupiletras, aunque ahora ya no son tan conocidos como antes, nadie te Ujú. da un sol por hacerlo, pero el solo hecho de hacerlo te involucra y disfrutas del proceso de hacerlo. Entonces, eso hace que repita la conducta, ¿no? En el perro, esto es Entiendo. muy, en el perro tú puedes potenciarlo a través de ejercicios resolutivos, inclusive, ¿no? Haciendo fallar al perro, ¿para qué? Normalmente, si lo ves desde el conductismo, dirías que, ¿cómo puedes premiar una conducta errónea? Pero en realidad lo que estás haciendo es valorar el nivel de esfuerzo, ¿no? Aunque no realice esa Ujú. conducta. Y eso genera un mayor nivel en el perro de involucrar. Entonces, son capacidades muy interesantes a la hora de aprender, y más aún, ¿no? Porque son, para el tutor, son bastante, ¿cómo te diría? Valoradas por lo dinámico, lúdico que se ven. Qué hermoso. Qué lindo. He visto los casos que has tenido, que muestras en tus redes sociales, el equipo de trabajo. Cuéntanos, ¿cuántos son ahora en el equipo de trabajo de Casey Dog Training? Ah, Instructores tenemos 10 en diferentes áreas. Ya luego el personal de oficina, de limpieza y todo, ¿no? Tenemos áreas, siempre van a funcionar porque predisponen al perro al aprendizaje, es masajes, porque hay perros que no se dejan tocar, y no se dejan tocar, o puede ser por hipersensibilidad, o porque Ujú. tienen algún tipo de mala experiencia. Pero el perro, Oh, o ya. también, recuerda que toda relación tiene un contexto emocional de relación, ¿no? Hay Sí. tutores que tocan al perro, o tú tocas al perro y se vuelven como una lagartija. O sea, no saben calmarse. Y la calma es Mm. muy importante para la convivencia, para el aprendizaje y para la obediencia, ¿no? Porque aunque a muchos les suene áspero la obediencia, es muy importante la obediencia de manejo porque nos permite, si tú sueltas al perro, es tener la seguridad de que venga, ¿no? Entonces, eh, y el perro que viene cuando le llaman, pues va a tener más posibilidades de tener más momentos de suelta que un perro que no obedece a una orden, ¿no? Entonces, esto es importante. También hacemos actividades lúdicas de olfato, porque casi Mm. siempre los problemas que encontramos, tanto de reactividad como de agresividad, son problemas que son bastante visuales, ¿no? Los perros son muy reactivos al movimiento. ¿Por Sí. qué? Porque han dejado el primer sentido de relación, que es el olfato, en un segundo plano, ¿no? El perro nace con el olfato abierto, ojos cerrados y oídos cerrados. Y eso es lo que deberíamos mantener, para mantener una conducta mucho más calmada y analítica. Entonces, y el humano, sin querer, castiga o prohíbe un poco el Sí. olfatear, ¿no? El clásico es de que todos sabemos que los perros al conocerse se vuelven lozanos, pero Sí. cuando el perro quiere hacer eso con nosotros, nos es incómodo porque nosotros no somos perros y ahí mátate para un lado, ¿no? Lo retiramos. O si el perro quiere olfatear la basura, le quitamos, claro, está bien que no dejarle, pero debemos considerar la sustitución porque si no, sin querer, producimos frustración. Y de hecho, lo bastante gracioso para muchas personas, nosotros le decimos que vamos a utilizar o le vamos a enseñar para que el perro busque la basura, ¿no? Ujú. Es un ejercicio que llamamos basureo, pero es que es un tacho de basura, pero hecho para él, ¿no? Ujú. La redirección en el perro es como en los niños, es muy importante. Los trabajos de mejora de conducta, debemos tenerlos muy presentes, ¿no? ¿Y cómo funciona? Como si mi hija de 3 años está pintando la pared, pues le quito, pero no, o sea, no la castigo, le quito ese espacio y le digo ahí no, pero acá sí, y le doy cuerno de pintura, sus hojas para cortar y colorear, ¿no? Estoy redirigiendo, Ujú. porque no puedes quitarle y pretender que el perro no haga nada, porque esa pulsión natural de hacer está muy presente en niños y en perros. Qué lindo con lo que has dicho. Me quedo con esto de la importancia del olfateo y cómo hemos tendido a castigar este sentido que ellos tienen. Muchas gracias, Richard. Dijiste una frase en una entrevista que me encantó, y también has mencionado ahora algo. La calma es algo que pierde el perro cuando convive con los humanos. ¿Cómo podemos ayudar
a recuperar esa calma? ¿Qué tipos de ejercicios se recomiendan para tratar de calmarlos? Mira, lo primero que nosotros recomendamos, porque necesitamos involucrar al tutor desde el principio, debes haber visto, y todo el mundo creo que sabemos, el uso de juguetes interactivos, estos Ujú, resolutivos para comer. Esto es muy importante como primer ejercicio que dejemos la tarea, ¿no? Porque la resolución indirectamente induce a la calma, ¿no? O sea, si tú te presentas a un trabajo y te dan un test de rapidez mental o psicotécnico, si estás nerviosa porque es el trabajo a cual aspiras, ujú. vas a tener que calmarte para resolverlo, ¿no? O sea, no hay otra. Entonces, en el perro, cuando le dan, o sea, eso como sustituto del plato, pasa indirectamente a empezar a trabajar las partes del cerebro que inducen a la calma o la calma. Entonces, eso es muy importante. Ahora, también nosotros hacemos algunos ejercicios basados en el masaje, que le llamamos ejercicios de inducción a la calma o conducta de calma, Ujú, que en un primer momento, como el perro se desordena, o hay perros que le tocas y se hace como una lagartija que te dije, sí. usamos los untables, ¿no? Porque el amido placentero es una conducta inductora de calma también. De hecho, habrás visto los untables, es donde puedes poner paté, queso para untar, o a personas que le ponen camote aplastado como una papilla, ¿no? O a veces el yogur griego, que es un poco más Ujú, espeso. Y a medida que el perro va lamiendo, tú le vas haciendo caricias largas, como haría la mamá cuando lame a los cachorros, ujú. ¿no? Y eso induce a calmar. En mayor o menor grado, o tiempo, mejor dicho, hay perros que empiezan a calmarse muy pronto, hay otros que demoran mucho más. Por eso que estoy pensando ahora en incluir una persona más en el área de masajes, porque ahí no puedes hablar de temporalidad, sino que un perro no puede terminar esa actividad si es que no llega a la calma, porque si no, no Mm, tendría sentido, ¿me entiendes? Entonces hay sí, perros que a veces necesitan 25 minutos, media hora, y entonces ya el resto está por decirlo así, en sala de espera, ¿no? sí. Y se va el tiempo. Entonces, pero no hay otra forma, o sea, necesitamos que... Ahora, también utilizamos lo que llamamos en calma en movimiento, el Ujú, uso, porque uno de los, yéndonos a extremos, ¿no? Los perros que son bastante desordenados, agresivos, son bastante visuales, su campo visual es muy amplio y están ujú. en continua apetencia, viendo a quién ladrar, a quién intentar morder y todo, ¿no? Y casi siempre Sí. jala. Entonces, lo que nosotros hacemos para reducir el foco y poco a poco inducirles a la calma es el uso de mochila. Ah, Es mm, muy interesante, a mí me cambió bastante o sea, la percepción de esta actividad cuando leí hay un libro que se llama Perros de Raymond y Lorna Coppinger, ¿no? ujú. Y ellos hacen un estudio sobre el posible origen de la relación perro-humano. Ya. Entonces, llegan a una hipótesis que para mí es la más aceptable, ¿no? Ujú, Que el primer perro no va con el humano porque éste quería mascota o por el que lo encontró de cachorro, sino porque encontró en este animal un animal con buenas capacidades físicas y olfativas que le permitían mejorar la supervivencia. O sea, el perro podía encontrar un rastro y seguirlo. El humano no tenía ni idea del rastro, ¿cierto? Tenía que caminar, caminar, caminar hasta encontrar huellas y recién poder ahí organizar una cacería. Pero el perro encontraba el rastro antes y les ahorraba la energía, los tramos a veces que no sabían a dónde ir. Y el humano a veces se agazapaba, el perro perseguía y agazapado podía cazar mejor porque les tendía una trampa. O en oh, las noches había una amenaza, ¿no? Por algún motivo el humano dormido y el perro, pues que es más sensible de oídos y olfatos, ujú. despertaba y le ponían alerta y los dos se defendían mejor que el humano solo, ¿no? Entonces era una relación de trabajo llamado mutualismo, que esto se ha quitado no porque el perro no lo necesite, sino porque cada vez hay menos espacios para perros y menos actividades en ese sentido para perros, pero la necesidad está en su ADN. Si nosotros vemos solamente hablando de perros de raza, el 98%, 97% de perros son razas hechas para trabajar,
¿no? Mm. Doberman, Rod, Beagle, Schnauzer, Pastor Alemán, Labrador, Golden, Border Collie, Pastor Belga y así los que vamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esa, no? Porque no todos participan de entrenamientos de deporte o en contextos, digamos así, de trabajo que podrían hacer como el pastoreo en Border Collie, ¿no? Entonces, necesitamos crear ciertas actividades que tengan ese contexto. Entonces, el perro puede cargar hasta el 20% de su peso sin perjuicio a su salud. Estamos hablando de un perro saludable, ¿no? Lógico que sí. Si el veterinario ha determinado que tiene displasia o algún accidente, no vamos a utilizar eso, ¿no? Porque Claro. es obvio, no estamos hablando de los perros normalizados, por decirlo de algún modo. Entonces, lo que produce eso, y nosotros en un curso que dictamos fue bastante gracioso, porque hay gente que en un primer momento, participantes, que son un poco escépticos del efecto, ¿no? Ujú. O sea, yo les decía, imagínate que, en el caso de Lima, ¿no? Que tú vives en Miraflores y alguien te dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar una mochila que normalmente un peso, pues, de promedio, no es de 70 kilos, entonces la mitad, 35, 17 y medio, una mochila con 15 kilos y vete hasta Lince, caminando, ¿no? Yo te Ujú. aseguro que en ese contexto lo que vas a hacer es reducir tu foco porque no vas a tener la intención de meterte a una tienda, averiguar si hay nuevos modelos de celulares o bisutería o lo que se te ocurra, ¿no? Claro. Entonces, se te reduce el foco, te enfocas al foco de atención y en lo que tienes que hacer, ¿no? Y eso tiene un contexto de trabajo, porque esa es la forma que uno desarrolla un trabajo. Entonces, o no promueve más reacciones reactivas o agresivas, es el hecho que el perro empieza a mandarse a ese modo, o sea, lo que llamamos modo trabajo, y luego empieza a calmarse, porque empieza a sentir una utilidad. Y los objetivos dentro del trabajo para el perro son muy importantes porque el perro empieza a sentir que es útil. Y es bien gracioso Ujú. porque cambia hasta su forma de relacionarse con el tutor, ¿no? Eso utilizamos en lo que llamamos calma en movimiento, ¿no? Claro, hay un pequeño proceso de adecuarle y que pueda tolerar un poco. A veces dicen que esto es un poco aversivo, pero en realidad no podemos trabajar sin Ujú. aversivos. Lo importante es que los aversivos sean en nivel de molestia. ¿Y cómo es, no? O sea, cuando uno se compra una camisa nueva, un polo nuevo, muchas veces la etiqueta te molesta, ¿no? Sí, Y tu conducta hace que te liberes de esa molestia. Entonces, ¿qué mejoras? Tu capacidad de resiliencia. O sea, exacto. no te deja una huella emocional, no te malogra el día, ¿cierto? Sino tú generas conducta y lo solucionas. En el perro es así. Los ejercicios o, digamos, los aversivos, el nivel de molestia, ayudan mucho a que el perro mejore su capacidad de recuperación, de resiliencia. Y este es uno de los grandes problemas que también encontramos, porque hay muchos perros que sienten mucho temor, Ujú. inseguridad, bueno, tienen lo que se llama indefensión aprendida, y esto viene de la sobreprotección, ¿no? Me imagino, wow, tantos casos que se pueden ver, porque bueno, lo que sí es cierto es que es la era donde cada vez estamos habitando con más mascotas y como tú dices, no hay el espacio para que ellos puedan hacer lo que necesitan para que estén sanos. Después de estos años trabajando con perros y tutores, ¿qué es lo que más te preocupa de cómo tratamos a los perros hoy en día? Mira, hay una corriente que le decimos mascotismo, ¿no? Ujú. Donde inclusive están sugiriendo que el perro no debería ser adiestrado ni tocado por un entrenador. Claro, estamos hablando de Mm. entrenadores cualificados, ¿no? Y Ujú. caen en la falacia de lo que se llama la falacia del buen salvaje, que si un perro le dejas que hacer lo que quiere y como quiere, más adelante será un buen perro, ¿no? Pero en realidad no está sucediendo y no sucederá nunca eso, o sea, no pasa eso. La razón, porque estamos llevando a un animal que tiene un animal olfativo, que normalmente es expansivo en sus conductas, a un Ujú. espacio diseñado para humanos, ¿no? Sí. Y esas reglas le va a ser mucho más claras y se va a adaptar mejor cuando haya un tutor que tenga esas características, o sea, tutele las actividades, lo que debe y no debe hacer.
porque en el extremo, por ejemplo, un edificio acá de departamentos, han Ajá. empezado a poner horarios, o sea, por decir, ¿no? El piso 1 sale tal hora sus perros, el piso 2, porque antes han estado cruzando, ha habido ciertas peleas, Ujú. y entonces tratan de no enfrentarse, que es lo más sano, pero el perro no puede entender eso como tal, ¿no? Como una regla de Claro. convivencia entre humanos. Pero una vez que es tutelado, porque una de las características que nosotros buscamos para que el perro pueda ser entrenado o bien entrenado, tiene que dejarse guiar. Por consecuencia, el tutor tiene que ser un buen guía, un guía confiable, un guía que no exceda, digamos, en cosas bruscas o castigos, o esto, lo de que queda todavía en algunos lugares, esto de enseñarle el periódico y golpear y que se asuste y cosas Mm, como esa, ¿no? Entonces, no se trata de malograr o destruir la relación, sino potenciarla. excelente. ¿Y cómo ves el futuro del entrenamiento canino en Perú en los siguientes, no sé, 5 años? Mira, y de hecho ya hay una tendencia muy grande a entender que el perro tiene las capacidades sociales, cognitivas, emocionales y físicas, ¿no? Ujú, Y ya cada vez más estos se están dando cuenta. Entonces, yo creo que el adiestramiento va a ir para ese lado, ¿no? Y aquel que no va, pues simplemente se va a quedar en algo que ya no es muy funcional. O sea, no ujú, estamos descartando que el conductismo no se utilice, sí, porque tenemos que condicionar o utilizar el condicionamiento clásico, que siempre se va a dar, el condicionamiento operante, pero hay un poco más o sea, forma de ver al perro desde otra perspectiva, ¿no? Por eso es que se sugiere que nuestro aprendizaje debe ser bastante ecléctico, ¿no? Porque también ujú. debemos considerar a la etología, porque siempre se va a dar patrones de acción fijo que no se puede quitar en el perro. O sea, va a ser comportamientos instintivos o innatos que no que lo traen, ¿no? Y siempre se va a activar por un estímulo señal. O sea, esto va a estar presente. El perro viene con ese pack, ¿no? Entonces, Entiendo. pero necesitamos nutrirnos más de las nuevas, porque ya más o menos a partir del año 80 hay mayores investigaciones sobre cognición, sobre capacidades emocionales, y esto nos ayuda mucho, pues, en el entrenamiento, porque aún no lo consideres, la emoción va a estar en el perro, ¿no? Y eso me pareció Ujú. bastante gracioso a mí, y fue una de las razones porque me hizo dudar, porque cuando aprendí, fui a un taller de Chicken Cam, no sé si has escuchado de eso, de cuando aprendes a utilizar clicker, ¿no? Ah, ya, sí, claro. Y se utiliza gallinas, ¿no? Para tratar de lo que se llama el timing, o sea, para tener la velocidad de apretar el clicker y que coincida con el pico de la gallina cogiendo un maíz o el trigo que le pone. Ujú, Y en un primer momento, cuando le preguntaron al ponente, en la parte teórica un día antes, le preguntaron sobre las emociones del perro, ¿no? Y él dijo, pero las emociones no se pueden ver, no se pueden medir, no se pueden tocar, entonces, ¿cómo lo podemos operativizar? ¿Cómo lo utilizamos? ujú, Bueno, fue su respuesta, ¿no? Y al día siguiente, ya en la parte práctica, cuando estábamos con las gallinas ahí, alguien le preguntó, profe, ¿y por qué no utilizamos perros? ¿No? ¿O por qué utilizamos gallinas y no perros? Porque en realidad vamos a trabajar con perros, ¿no? Y le dijo, no, es que los perros son más emocionales que las gallinas y lo que queremos es que ustedes aprendan a manejar el clicker. Y ahí me ujú. pareció bastante incoherente, o sea, la considera cuando está a su favor y cuando no, es una variable que no le sirve, por decir. Entonces eso fue un mensaje contradictorio que a mí me dijo, no, debe haber algo más, ¿no? Para Claro. poder trabajar con perros. Ujú. Perfecto, perfecto, Richard. Ahora vamos a pasar a una sección que le llamo el ping-pong peludo. Son preguntas y responde lo primero que se te venga a la mente. Son respuestas cortas. ¿Estás listo? Ok, gracias. A ver, lugar más lejano donde has viajado por los perros. Concordia, en Argentina. Nombre de uno de los primeros perros que fue tu alumno. Rabito, un Rottweiler. Oh. El mejor premio para un perro. El afecto del tutor.
Problema de conducta más común que ves. Reactividad y agresividad. Tu mantra o frase cuando las cosas no van bien. No hay algo que un buen sueño no lo pueda solucionar. Lo que más admiras de un perro. Su disposición a agradarnos, diría yo. Mayor logro en competencia de agility. Un tercer lugar en el Américas y Caribe de Chile 2012, que fue en Viña del Mar. Wow, felicitaciones. Juguete recomendado para cachorros. Mira, ahí habría dos cositas. Una, es de hecho los resolutivos y los congelados. Porque como los cachorros están en cambio de dentadura, necesitan eso mordisquear para desinflamar las encías. Perfecto. Tu visión de Casey Dog Training en 5 años. Ya, en un primer momento yo me puse en la mente de ser el mejor instructor en Perú, ¿no? Y todavía estoy en eso. Y ahora es como segundo, es que Casey Dog sea la mejor escuela en Perú. Que así sea. Un libro que todo tutor debería leer para entender mejor a su perro. Tu perro piensa y te quiere, de Carlos Alfonso López. Perfecto, muchas gracias. Hemos acabado el ping-pong peludo y bueno, vamos a pasar a nuestra sección final. Richard, ¿cuál es el gran reto o proyecto que tienes en los siguientes meses? Quizás algún taller, curso, evento. Sé que eres muy pedido acá en las capacitaciones. Probablemente, porque todavía estamos en conversaciones, un taller que es gestión de estrés en residencias caninas, ya que se viene fin de año y normalmente las residencias caninas tienen muy buena acogida por esa época, ¿no? Y hay muchas cosas que debemos considerar, porque aunque uno no lo quiera, las residencias caninas, no, sean pagadas o por adopción o lo que sea, son una de las grandes generadoras de estrés en los perros, por diferentes motivos, ¿no? Sí. Puede ser eso o una que está basada en un programa de Educa que se llama Devoramiedos, o sea, cómo trabajar. Lo interesante de estas propuestas es que no se trata, digamos, a través de solo contracondicionamiento, sino de estimulación sensorial. Y para que tengas una idea, es que cuando un perro, por ejemplo, tiene miedo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta natural? ¿No? Huye, se agazapa o agrede, ¿cierto? ¿No? Sí. Pero si tú le haces un emulador, o sea, me refiero a algo similar para producir una emoción muy similar, pero con una respuesta distinta y de modo natural, más o menos es esto. Si tú estás caminando y te tropiezas, ¿no? Sientes una inseguridad y miedo de caerte, ¿cierto? ¿No? Pero ¿qué haces? No buscas huir, no buscas agredir y no buscas agazaparte, buscas recuperarte, restablecerte, ¿cierto? O sea, sintiendo la misma emoción, pero la reacción natural es otra. ¿Por qué? Exacto. Porque un miedo no se puede quitar, porque el miedo es un mecanismo adaptativo de conducta. O sea, no hay organismo que no tenga miedo y pueda sobrevivir, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer por los perros, o en estos casos, es mejorar su capacidad de recuperación y alivio. O sea, cuanto más pronto se recupera, ¿no? Estoy dejando de sentirme mal para empezar a sentirme bien. Entonces, es muy interesante esta propuesta de trabajo porque ayuda, digamos, luego posteriormente a desarrollar la valentía, que no es la falta de miedo, sino enfrentar a mi propio miedo. Qué lindo, me encanta lo que has comentado sobre el miedo y la valentía. Y bueno, Richard, para los que escuchan y sienten quizás esa curiosidad como la que tú tenías y no sé, ese instinto de que el camino iba por allí, que era lo que realmente te apasionaba, ¿qué consejos le darías hoy? La formación es muy importante, o sea, y de hecho, no, yo siempre les digo en mis talleres, ahora tenemos más competencia porque competimos con TikTokers, Instagramers, YouTubers y un montón de cosas, ¿no? Pero tenemos que ir a las fuentes en realidad, volver a los libros, volver a los formativos, ser muy acuciosos
ver los temarios y los contenidos para ver si hay algo que en realidad tiene sentido, ¿no? Y como siempre sugiero, es que tenemos que tener bien claro la cadena operativa del conocimiento para saber si esta propuesta está basada en datos ordenados y que pueden ser desarrollados a través de una técnica, y si esta técnica es Ujú. entendida tal cual se ha pretendido en la teoría por el perro, ¿no? Si cumple ese requisito, pues es una propuesta válida, porque todo puede ser perfecto en la teoría, pero si el Ujú. perro no lo entiende de ese modo, entonces ya no tiene sentido la teoría. Perfecto. ¿Y tu frase o reflexión final para cerrar esta entrevista, Richard? Disfrutemos de nuestros perros, porque tienen una vida tan corta. Qué lindo. Finalmente, Richard, ¿dónde te podemos seguir y cómo se pueden poner en contacto contigo y Casey Dog Training? Bueno, a través de nuestras redes, Casey Dog Servicios Caninos en Facebook, y también si quieren ver novedades de las actividades formativas, Ujú. tenemos una página que se llama Pensá, ¿no? Pensá. Ajá. Y ahí están los resúmenes, los próximos talleres cuando ya se anuncian, ¿no? Y las actividades formativas que tenemos programadas. Muchas gracias, Richard, por tu tiempo. Ha sido un honor tenerte acá. Gracias, Sara, es un gusto siempre hablar de perros. Si te gustó el episodio, por favor compártelo con tus amigos y suscríbete a las redes sociales de Bazar de Historias Peludas. No te pierdas las próximas historias. Te deseo días de mucho amor peludo.